al tercer día del simposio. Bueno, acá en la mesa tenemos a Mariano Maña, analista, coordinador del dispositivo ambulatorio intensivo para adultos del programa Andrés, y Alberto Manino, psicoanalista e integrante de la red de psicoanalistas. Bueno, agradecemos su presencia y bueno, también sepan disculpar la demora del inicio de la mesa. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días. Yo, en principio, y en primer lugar, yo quiero agradecer a los colegas de colectora que, bueno, ¿sabes por qué? Me invitaron a poder decir algunas palabras alrededor de este tema tan complejo que es el psicoanalista y su institución. Pero además quería contarles algo. Yo estuve prácticamente dándole lugar, así, escribiendo lo que iba pensando entre el miércoles y ayer, jueves. Y cuando lo leo, me gusta lo que... me encuentro en lo que escribí. Pero tengo un trastorno, que es un trastorno de la memoria. Dejo de leerlo y no me acuerdo nada. Y a mí me parece que eso es una cosa que quería comentárselo porque es parte, considero que es parte casi esencial de un proceso en el cual estamos comprometidos como analistas, y fundamentalmente cuando hay ese borde en el cual recuerdo y percepción aún no han hecho algún anclaje. Entonces me voy a permitir leerles lo que escribí, a lo mejor comentándole algunas cosas. Trataré de ser rápido. Tengo media hora y bueno, después tenemos el tiempo para que ustedes puedan comentar lo que escucharon. La cuestión que a mí se me ocurría que interrogar sobre las condiciones de posibilidad en la que se produce una práctica y las consecuencias de la producción de esa práctica es tan importante o más importante en mi caso que aprender las tesis centrales que puede tener una disciplina, una práctica, una teoría. Porque las condiciones de posibilidad implican sobre todo la posición y los vínculos que establecen aquellos que participan, y a eso es a lo que quiero dar vueltas. En principio, dos: el analista y el analizante, pero también los vínculos de los analistas entre sí para sostener de aquellos que consideran cuáles son los elementos esenciales en la realización de un psicoanálisis. De un psicoanálisis, de el psicoanálisis, ahí comienzo a vacilar entre el estatuto de el psicoanálisis como instituto, como institución, en el sentido de aquello que ha tenido, que tiene carta de ciudadanía, lo digo a la letra, carta de ciudadanía en la sociedad. Qué cosa que yo creo que no, que es lo que no tiene, y que eso hace a que varias de las cuestiones que voy a ir mencionando tengan que ver con ese sesgo de imposible que está en juego en el psicoanálisis. Al menos imposible de hacer profesión de aquello cuya institución no está reconocida por el otro, en este caso el otro que define los institutos, como puede ser el instituto de educar, el instituto de gobernar, el instituto a los que son llamados por lo que podemos decir así, las circunstancias del mundo. Entonces,
entre el psicoanálisis y un psicoanálisis hay un campo de tensión que me parece tomar en cuenta, porque es en ese punto donde se juega la dimensión de acto en el psicoanálisis. Es decir, que depende de la puesta en juego de una decisión, en este caso compartida. En este sentido, el psicoanálisis existe como uno en el acto de decisión, en ese pasar al acto de tomar la decisión de dar curso a un psicoanálisis. Y en este campo, determinado por el tiempo de las decisiones que sean tomadas, es en el que puede analizarse el lugar que ocupa y las funciones que tienen las instituciones, ahora sí, las sociedades analíticas, ya sea en el sostén como en la reproducción de los analistas. Por lo cual, de esto último surge la pregunta: ¿qué psicoanálisis se sostiene? Pongo el impersonal porque implicará que en lo que yo voy diciendo va a ir apareciendo lo que puedo decir, transmito como lo que yo puedo sostener, pero lo que yo puedo sostener del psicoanálisis, el psicoanálisis que yo puedo sostener, estoy seguro que difiere de mis colegas, porque hay algo de la institución del psicoanálisis que no puede entrar en los carriles de la delimitación conceptual que determinaría por lo pronto una referencia a una técnica compartida. Esa es otra cuestión que me parece importante tener en cuenta. En un psicoanálisis no hay una técnica que pueda, por lo tanto, ser transmitida sin alteración. Hablamos de los usos de las intervenciones, de nuestras intervenciones, y todas tienen un punto donde no pueden ser referidas y reducidas a una cuestión técnica. Por lo cual, de esto último surge la pregunta entonces: ¿qué psicoanálisis se sostiene? En términos generales podríamos afirmar que un grupo de trabajo será analítico entonces en la medida en que los factores de subjetivación propios de un dispositivo analítico no sean omitidos. En este sentido es importante recordar que el dispositivo analítico se sostiene en el hecho de que se trata de una experiencia de palabra. Esto quiere decir que dicha experiencia es una experiencia que se sostiene en el discurso como dimensión estructural. Y por lo tanto, lo que se me plantea como un requisito insoslayable para sostener la experiencia es hacer lo necesario para sostener esta dimensión esencial. Con ello adquiere relieve la dimensión de acto o evento que se pone en escena no solo en cada propuesta de trabajo analítico, sino en cada encuentro de trabajo. Sean estos encuentros los correspondientes al análisis propiamente dicho, como a los grupos de transmisión entre psicoanalistas. Por ello me es necesario tener en cuenta que la palabra y el discurso no son sinónimos. Si reconocemos que la experiencia freudiana implica tomar en cuenta la dimensión del inconsciente, aquello que Lacan se atreve al final de su enseñanza a poder nombrar el par lettre, dice Lacan en un momento que me parece que se puede tomar literalmente, porque lo dice así, dice: lo que Freud nombró el inconsciente, yo lo nombro el par lettre, es el amante. ¿No? Esto deriva en hacerlo posible. La dimensión del inconsciente implica poder hacerlo posible. Cuando digo hacerlo posible, estoy indicando que no creo que el inconsciente esté antes, sino el inconsciente puede estar en la medida que hay un encuentro. O quizá mejor, en hacerlo existir. Al menos en los tres pilares que son con los que suele ponerse el ascenso de la praxis del psicoanálisis,
el análisis del analista, el análisis del control, la supervisión y la teoría, en todos estos pilares encontramos un factor común, o yo encuentro un factor común, que provoca fundamentalmente no el enfase, el puesta en fase de la cuestión, no el acuerdo, sino el desacuerdo y el desfasaje, cuyo fundamento está dado en la imposibilidad de un discurso conceptual unívoco, que sí implicaría entonces una derivación técnica. Lo cual, esto no quiere decir que excluya la cuestión de la realidad. Muy por el contrario, implicará tenerla en cuenta. Y es esto lo que yo encuentro, me recordaba una frase de Lacan del Seminario 5, cuando estoy trabajando sobre el sentido, la creación de sentido y la formación del inconsciente, y le preguntan sobre su enseñanza y el valor conceptual de su enseñanza. Él dice: como analista lo que puedo hacer es hacer un abuso del concepto. Creo que esto es un modo que nos permite intuir que hay algo que desfasa. Y en lo que voy a sostener es lo que sigue, es esto que en el seminario que se llama Le Nom du Père, el del año, no me acuerdo qué año, el seminario 24, 23, 22, que dice: el inconsciente es un conjunto abierto-cerrado. O sea, y me parece que ahí es donde uno puede encontrar la posibilidad de pensar este ser hablante como conjunto cerrado por un lado y abierto por el otro. En base a estas cuestiones, entonces, se pone en juego la polaridad freudiana entre actual e historia. Me refiero, cuando digo actual, a lo actual como se habla de las neurosis actuales, o lo que define Freud como lo permanente y lo histórico, circunstancial, o lo que en lenguaje más estructuralista podríamos decir entre la tensión entre estructura e historia. En este sentido vale pensar el interés o el valor que pueden tener las instituciones, ya sea como promotoras o como obstáculos para sostener esta verdad primera del psicoanálisis, que es este nudo que se forma entre lo indecible y lo posible de decir, y en el que, porque se trata de la participación del sujeto que revela el psicoanálisis, podemos prestar atención de esta singular, lo que Alush llama, y me parece un buen nombre, esta erotología de pasaje, que demarca al psicoanálisis de las otras prácticas y que damos el nombre de transferencia. En particular, esa particular fuerza que empuja positivamente la prosecución del análisis, o negativamente, bajo la forma del amor y del odio también, y de la que cualquier vínculo entre analistas constituye la escena que necesita para su despliegue. Por el amor y por el odio es de alguna manera tratado lo real. Los psicoanalistas contamos con los elementos necesarios para saber de qué modo respondemos al llamado. Lo digo así, para saber de qué modo respondemos, podríamos decir, está presente, podríamos decir, hemos respondido al llamado de lo real. En el sentido de que, como todo acto que toca lo real, lo que podemos reflexionar sobre el acto es a posteriori. Entonces, lo que respondemos al llamado de lo real, y no solo al llamado del gran otro, que es generalmente en el espacio del borde cerrado del inconsciente donde quedamos situados y donde podemos decir, esto lo menciono en relación a lo que había escrito en Colectora, el sesgo de iglesia que hay en la terminación del psicoanálisis. El vínculo entre
analistas implica poner en cuestión el lazo mismo que constituye el vínculo. Esto implica algo que no es ajeno a quienes practicamos el psicoanálisis, porque es la crítica constante que pone de relieve el modo en que cada uno concibe el psicoanálisis. Con ello podemos encontrarnos incluidos en lo que suele llamarse, por ejemplo, espíritu de grupo, que pretende hacer un todo unificado del lazo que se sostiene, particularmente de la relación en la que cada uno de los participantes se identifica en relación al ideal del yo. Pero esto implica los efectos de masas relevados por Freud. Es también un trabajo del inconsciente, pero cerrado en la dimensión de los efectos, por la dimensión de los efectos de la represión. Por otra parte, vale sostener el trabajo del inconsciente en lo que resulta de lo que no puede ser realizado, no puede ser realizado en términos de logos, en términos de lo simbólico, en términos de lo que puede incluirse en el campo de la represión, y que es el factor que causa la formación del síntoma. Estoy poniendo en juego entonces en relación a este real freudiano pulsional, esta dimensión de tratamiento de lo real por el síntoma. Desde esta perspectiva, entonces, el inconsciente se sostiene del malestar que provoca la enunciación, y aún aquella enunciación que resulta en el llamado, cuando uno la hace llamando a la unidad, a la unión, al que Freud descubrió como partícipe necesario en la cultura. Entonces está este sesgo real del malestar, que se expresa como malestar, en lo que Freud llama el malestar en la cultura. No es necesario referirse a situaciones extremas respecto a esto. Basta con tomar en cuenta los fenómenos de borde que se ponen en juego entre lo real y lo simbólico y lo imaginario, de los que la angustia es el testimonio más cotidiano. Se trata entonces de dar lugar en la escena de transmisión, acentúo lo de escena, a la pregunta que nos atañe como psicoanalistas: ¿cuál es la responsabilidad de cada uno en cuanto a lo que debe encarar tanto de su hacer como de su decir, como de su pensar en lo que atañe al psicoanálisis? Vale tomar en cuenta la dimensión de actualidad que tiene la realización de estas preguntas. Cuando me refiero a la dimensión de actualidad, es a la dimensión de eso real que no es aún historia, en el momento en que se hace efectiva. Es decir, la incidencia real del presente en el que de una u otra manera se le enuncia. Quiero subrayar la dimensión de presencia real que hay en todo acto cuando éste es un verdadero acto. Las crisis institucionales que se dan, las crisis institucionales de las sociedades analíticas, algunas por lo menos, se dan en este contexto. En este sentido, una crisis institucional en la escuela a la que he pertenecido durante muchos años, que se llamaba Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, y que derivó en mi expulsión y la de Marité Colovini, y además como consecuencia la renuncia de la mitad de sus miembros, fue el resultado, estoy acentuando la dimensión de real que hay en un acto, fue el resultado del repudio del acto de inscripción de la escuela en la Fiscalía del Estado. Porque puso ahí esa inscripción en la Fiscalía del Estado, que creo que de una manera equivocada, por otro lado, adquiría el estatuto de institución. Por eso al comienzo hablaba de esta ambigüedad del término institución. Porque puso de manifiesto todos los modos del como si
en los que estábamos embarcados. Yo entiendo que al explicar esta cuestión llevaría a largo y no es el tema. Aquí solo lo menciono para que ubiquen el contexto en el que yo estoy pensando estas cuestiones. Volviendo a la pregunta recién mencionada, podemos entenderla como una provocación, entonces, que pone de manifiesto la decisión que tomamos en cuanto debemos definir cuáles son los elementos esenciales que definen nuestro hacer, nuestro decir y nuestro pensar. A propósito del psicoanálisis, de las diversas respuestas que podamos dar en los diferentes momentos, ya sea de nosotros mismos, como en las diferentes respuestas de cada uno de los que en este caso estamos aquí, se juegan allí los diversos psicoanálisis, porque me parece que es bueno, si yo estoy indicando que este factor de psicoanálisis como uno, tengo que decir que hay tantos unos como unos hay. No hay un psicoanálisis. Durante mucho tiempo, cuando yo había comenzado mi formación, y fundamentalmente cuando tomó cuerpo la formación, la incidencia del mecanismo, había un psicoanálisis. No es que había un psicoanálisis en el sentido que yo decía, sino un psicoanálisis, que era lo que se definía, en ese caso, por el freudo-marxismo psicoanalítico o el lacanismo, no otro. O sea, en ese sentido, la IPA no era psicoanalista, digamos, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que he atravesado yo. No sé en este momento cómo están las cosas, pero no me parece que haya mucha diferencia en algunas. Los psicoanalistas entonces participamos de una división que nos es esencial, la división entre la práctica de discurso en la que participamos como analistas y la política del discurso en lo que hace los vínculos con otros analistas y con otros discursos. Es en este juego de puesta en valor, de práctica y política de psicoanálisis lo que han resultado a veces logros y muchos fracasos en todos estos 40 años de mi recorrido. Hablo de mí. La pregunta que estoy tratando de delimitar en cuanto a lo que hace a esta relación, que creo entonces imposible entre el analista y la institución, reciben y han recibido de mi parte diversas respuestas, y ellas marcan de alguna manera mis épocas en cuanto a la posición que creo que he podido sostener de mi vínculo con el psicoanálisis. Podría decir que desde que tomé la decisión por el psicoanálisis, siempre he sostenido esta perspectiva, lo que no quiere decir que aquellos que sostuve desde esta perspectiva hayan sido, por una parte, logros permanentes y por otra parte, además de los fracasos que puedan haber tenido en mi respuesta, puedo reconocer que ciertos logros alcanzados desde la perspectiva de la política en psicoanálisis más bien iban a reforzar una resistencia al mismo, en lo que a mí compete. Con ello quiero señalar que mi posición respecto al psicoanálisis, aún sosteniéndome en la decisión tomada, no siempre fue en el sentido de la subversión freudiana. Y esto está fuertemente enlazado a los puntos de sutura con los que el inconsciente se cierra a lo real. Porque entiendo que una manera en la que el inconsciente se cierra a lo real es cuando se hace dominante el seguir por la línea esta que indicaba de los ideales y de la represión y de la recuperación del mundo del sentido ya consabido y que constituye, digamos, ese campo de iglesia que relevó Freud. Otra cosa resulta cuando se toman decisiones y se pasa a los actos que cuestionan el dominio superyoico. Este acontecimiento puede arrastrar consecuencias imprevisibles, o por el contrario, ampararse en la ilusión metafísica de la unidad del ser del sujeto, al amparo de lo preestablecido que se supone la garantía de un gran otro. Pero es así como se hubieran negado o olvidado
es decir, reprimido, es así como la censura arrastra la mitad no asimilada de la verdad freudiana. Las consecuencias pueden ser varias, o el repudio, o la expulsión, o la promoción de síntomas. Esta cuestión de la promoción de síntomas es a la que apunto y a la que prefiero. Y en este sentido se caminan entonces los trabajos en grupos que promuevo desde hace muchos años y que tienen un parentesco con los dispositivos de Cartes, que decidí no llamarlos Cartes por lo que yo consideraba en ese momento, hace ya de estos 10 años, el uso abusivo de ese término, donde, entre otras cosas, se lo utilizaba para tareas de gestión y de políticas institucionales, cosa que debiera estar excluido. Entonces decidí no llamarlos Cartes, pero tienen esa lógica. Entonces, sostener abierto el borde en esos grupos de trabajo, que muestran una punta de lo real y, en principio, dar lugar al tratamiento de las angustias y de las formaciones del inconsciente. Sostener tanto la función como la posición analítica en el tratamiento del borde con lo real, es decir, con lo imposible de que haga sutura, que haga cierre, que haya concepto, sino sostenerlo al modo de un trabajo en transferencia de trabajo que implica un trabajo del síntoma. Cuando Lacan recuerda, cuando Lacan recuerda entonces la proposición freudiana que dice que gobernar, educar y analizar son 3 profesiones imposibles, señala algo que me parece necesario subrayar. Esto es que la función de lo imposible se equipara a la emergencia de angustia. Es decir, aquello que introduce un desarreglo en el orden del mundo por la sola emergencia de lo real. Si para Kant lo que definía el surgimiento del hombre del iluminismo era su salida del estado de dependencia, del estado de minoridad, como lo llamaba, encontramos que desde Freud, este hombre nuevo del iluminismo implica su relación heterónoma de dependencia al discurso del otro. Dependencia de la que Freud define como el estado neurótico común y del que Freud busca encontrar los medios para su salida. Si el analizar implica ser una función imposible, entonces lo sería tanto como las otras en el hecho de que no podría realizar la proposición del iluminismo en sus intentos en el que el mundo funcione en orden. Muy por el contrario, el psicoanálisis, en la medida en que se ocupa de lo real, en el sentido que se ocupa de lo que no anda, en el sentido de lo que angustia, no encuentra sitio entonces el psicoanálisis, no encuentra sitio, no se puede institucionalizar para ser demandado por las instituciones. Esto recuerdo el comienzo de mi exposición. No encuentra sitio para ser llamado a figurar entre las tareas de la humanidad, cuyo horizonte es el arreglo del hombre con el mundo. Es por ello que no puede figurar sino tangencialmente en esas tareas o en los intersticios de esas tareas. Y la prueba se encuentra en los diseños curriculares de la universidad o en los diseños de los programas de salud. En todos ellos, los psicoanalistas no somos llamados por ser psicoanalistas. No adquirimos carta de ciudadanía como psicoanalistas. No se nos demanda una tarea analítica en esos lugares, sino porque pertenecen
sino se nos demanda en cuanto pertenecemos a otro tipo de corporación institucionalizada, psicólogos o médicos o profesores. ¿Esto implica que no haya psicoanálisis en estas instituciones? Muy por el contrario. Solo indica que en los intersticios de los dispositivos de salud o educativos es donde algo de psicoanálisis pueda existir. No me refiero entonces a la enseñanza teórica, pero no se quiere una formación analítica como se aprehenden los rasgos que se deciden como habilitantes para el título de médico y de psicólogo. Vale entonces tomar la angustia como el índice de un borde no suturado entre el inconsciente real y el sujeto clásico, sujeto del conocimiento. Surge entonces aquello del sujeto rechazado por la ciencia, un sujeto de la conciencia subvertido por el inconsciente, en cuanto saber que no se sabe, que sabe, o saber que no cuenta con ningún sujeto asignable. Este es el borde real del que trato de sostener esta exposición. Entonces, ya tengo que ir terminando. Espero que me hayan servido con la elocuencia suficiente como para no aburrirlos en la lectura. Siempre sostengo que la lectura aburre. Pero ya les digo, como les dije antes, lo leí porque no podía sustraerme de la visión, porque aún la visión era lo que estaba presente en lo que estaba leyendo, lo cual me provocaba un trastorno de la memoria porque no podía recordarlo. Bueno, muchas gracias.